Temas selectos de Filosofía 1. Módulo 2. Pista 1. El paso de la filosofía medieval al Renacimiento. Introducción. Estimado estudiante, en el primer bloque obtuviste aprendizajes acerca de las grandes interrogantes humanas del pensamiento filosófico griego, orientado hacia el origen o principio de todo lo que existe. Cabe mencionar que la filosofía griega sienta las bases de las doctrinas posteriores que surgen a través de la historia. Para efectos de este bloque, revisaremos la filosofía medieval sobre el problema de Dios, la fe, la razón de la existencia y naturaleza divina desde una perspectiva teológica. Revisaremos el proceso de transición de la filosofía medieval a la del Renacimiento bajo una postura humanista, antropocéntrica, en donde el hombre es visto como el centro del universo. Posteriormente, la Reforma protestante que sienta las bases de la libertad y diversidad del hombre, así como el inicio de la Edad Moderna. En el transcurso del desarrollo del bloque, realizarás actividades orientadas al diálogo. Será necesario que manifiestes tu pensamiento como producto de un proceso reflexivo sobre las temáticas filosóficas. Aunado a esto, elaborarás otras actividades para fortalecer tus aprendizajes esperados de esta asignatura. Exploro mis saberes. Contesta los siguientes cuestionamientos para que explores tus conocimientos previos a la temática. 1. ¿Cómo describes la idea de Dios? 2. ¿Qué entiendes por fe? 3. ¿Cómo conceptualizas la razón? 4. Describe lo que entiendes por universo. 5. ¿Qué entiendes por revolución? 6. Menciona 3 ideas que tengas acerca de la Edad Media. 7. ¿Cuál es tu postura y opinión sobre la diversidad religiosa? Filosofía medieval. El problema de Dios, la fe y la razón. La filosofía medieval comprende una etapa histórica denominada Edad Media, que duró 1000 años, del siglo IV al siglo XIV. Periodo concebido bajo una visión negativa, con tendencias al fanatismo religioso, marcado por un oscurantismo e ignorancia, culturalmente improductiva. Esta etapa de desarrollo de la filosofía es muy rica en aportaciones a las preguntas más antiguas que se había hecho el hombre acerca de las categorías de Dios, la fe y la razón. La filosofía medieval se vincula de manera estrecha a la teología. En algún momento se consideró a la filosofía esclava de la teología. En otros términos, la filosofía quedó como servidumbre de la teología para develar a través de la razón los misterios de la fe. De allí se comprende la frase agustiniana: cree para que puedas entender y entiende para que puedas creer. En la Edad Media se originaron varias lenguas. Hubo diferentes manifestaciones artísticas y culturales que dieron origen a la identidad de varios países europeos. También en esta época histórica surge un sistema económico-social denominado feudalismo, basado en la posesión de la tierra y el cultivo de ésta, que pertenecía a los feudos o al señor feudal. Roma se convierte en la capital de la cristiandad, en donde surge el primer papa, quien a partir de ese momento y hasta nuestros días se le considera el representante de Jesús en la tierra. De igual forma, surgen las primeras escuelas en los conventos y posteriormente las universidades. La Edad Media se subdivide en 2 periodos: la patrística, Hechos de los Apóstoles, año 100, hasta el Segundo Concilio de Nicea del siglo VIII, y la escolástica, siglo VIII al XIV. La primera tiene como representante principal a Agustín de Hipona o San Agustín, y se inicia después de la tradición apostólica, es decir, es el periodo inmediato que surge después de los apóstoles. La escolástica tiene como representante principal a Santo Tomás de Aquino. Se le llama escolástica porque es el periodo donde surgen las escuelas alrededor de las iglesias y en los monasterios.
Es importante aclarar que en este periodo se da una gran renovación cultural llevada a cabo por Carlos Magno. Se le conoce como el Renacimiento carolingio. La patrística tiene una influencia directa del neoplatonismo promulgado por Plotino y donde se desarrolla una concepción del mundo de acuerdo con Platón. Por lo tanto, hablamos de una orientación idealista. Muestra claramente la diferencia entre alma y cuerpo, y de ahí la famosa obra de San Agustín titulada La ciudad de Dios hace una diferencia entre la ciudad terrena y la ciudad de Dios. La escolástica tiene la característica de ser un periodo dominado por el aristotelismo, introducido por Tomás de Aquino. Es importante aclarar que los primeros que conocieron las obras de Aristóteles fueron los árabes. En ese entonces había un dominio de los árabes en gran parte de Europa, por lo que muchas cosas que ellos descubrieron quedaron dentro de la cultura europea. Teología. Ciencia que trata de Dios y del conocimiento que el ser humano tiene sobre él. Feudalismo. El feudalismo fue una forma de organización social y política basada en las relaciones de vasallaje entre los vasallos y los señores feudales. El feudalismo tiene sus orígenes en la decadencia del Imperio Romano y predominó en Europa durante la Edad Media. Ten en cuenta que la Edad Media es el periodo de la historia que va desde el siglo V hasta el siglo XV. Este periodo de 1000 años de historia comenzó con la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo y termina hacia el siglo XV, con un conjunto de acontecimientos que llevan a la caída del sistema feudal. El siglo XV fue un siglo marcado por los cambios y sucesos importantes, como el descubrimiento de América a manos de Cristóbal Colón en 1492 y la caída del Imperio Bizantino en el año de 1453 después de Cristo. Estos acontecimientos se unen a dos hechos históricos resaltantes: el final de la era de los 100 años y la invención de la imprenta. Fin de la pista. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado.